Soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre algo que nos suele ocurrir a todos en un momento u otro y que no sabemos muy bien cómo solucionar. Y esto es por qué tengo tan poco espacio en el disco duro de mi Mac si no tengo tanto contenido. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Hay veces que o bien quieres instalar una aplicación, o bien quieres introducir más fotos, o bien lo que sea, y te salta un aviso diciendo que tienes poco espacio en el disco duro y que no puedes llevar a cabo esa acción. Lo primero que miramos todos es si tengo aplicaciones de más, si tengo muchísimas fotos, y al final, de una manera o de otra, ya sea buscando en internet o porque sí, acabamos dentro de ajustes de sistema, que también puedes llegar desde aquí, desde la manzanita, ajustes de sistema. Lo digo para que todo el mundo sepa exactamente. Bueno, pues dentro de ajustes de sistema, en general, dentro de general, tenemos aquí información y dentro de información tenemos ajustes de almacenamiento. Entonces, dentro de ajustes de almacenamiento, fijaos que está calculando, pone calculando y entonces aparece en aplicaciones tienes 2,94, bueno, 51,32 realmente. En creación musical tanto, en documentos tanto, fotos tarda más en calcular y aquí abajo hay el culpable de todos nuestros males, los datos del sistema. Está calculando, pero tarda un poquito, tarda bastante, dependiendo de lo que tengas, pero puede llegar a tardar bastante, o sea que lo puedes abrir y tranquilamente esperar a que se cargue. El caso es que esos otros datos del sistema, en mi caso, por ejemplo, ves que pone calculando aquí 34,67, pues casi seguro que hay un mínimo de 34,67 ocupado por datos del sistema, que seguramente será mucho más. Hay gente, en mi caso yo no tengo un disco duro tan pequeño, ¿no? Porque me quedan 341 disponible. Pero hay gente que tiene hasta, y yo he visto gente que tiene aquí hasta 250 gigas de datos del sistema, entonces te vuelves loco, porque en un disco pequeño prácticamente es que lo está ocupando todo. ¿Qué significa datos del sistema? ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos borrarlo? ¿Cómo podemos liberar espacio en nuestro disco duro? Bueno, pues hay dos formas principales de hacerlo. Una es a mano, que a mí me gusta porque de esa manera entiendes dónde están esos datos, y otra sería automáticamente, de manera automática, que es obviamente muchísimo más sencillo porque no tienes que ensuciarte, entre comillas, las manos, pero nunca vas a entender de dónde vienen esos datos y si lo que estás borrando tiene algún sentido o no. Le dejas a la máquina la decisión última de qué es lo que puede borrar de tu Mac. En cualquier caso, estos programas funcionan muy bien y hablaremos de ellos más adelante. Pero hoy quiero centrarme en la parte manual. Vamos a ver qué podemos encontrar dentro de nuestro Mac que nos esté ocupando espacio, que forme parte de los datos del sistema y que podamos borrar de forma segura. Lo primero, voy a hacer pequeñito esto y quiero abrir el Finder porque quiero que hagas una cosa. Pincha sobre Macintosh HD, aquí en ubicaciones Macintosh HD. Si por lo que sea no encuentras aquí tu Macintosh HD, o a lo mejor lo tienes aquí en el escritorio, directamente lo tienes en el escritorio. En ese caso, pinchamos donde pone Finder, ajustes, y dentro de ajustes donde pone barra lateral, en ubicaciones marcamos discos duros, ¿vale? Para que nos enseñe los discos duros. Entonces, Macintosh HD. Seleccionando Macintosh HD y sin seleccionar nada de lo que está aquí, me da igual que lo tengas en iconos, en lista, me da lo mismo, pero no vamos a tocar nada de lo de aquí, simplemente en Macintosh HD, botón derecho del ratón y le damos a obtener información. Y aquí en obtener información vemos lo primero, que es disponible 341,69 gigas y entre paréntesis pone 19,28 gigas purgables. Esto es la primera en la frente. A pesar de que nos dice que tenemos 341,67 gigas disponibles, luego nos dice que hay 19,28 gigas purgables. Esto quiere decir que hay 19,28 gigas, que ya es que el sistema está utilizando de alguna manera, pero que se podrían borrar. Y de hecho, cuando está entre paréntesis y pone purgable en el disco duro, quiere decir que en algún momento que desconocemos, lo digo porque el Mac estará programado de una manera determinada, pero yo no sé exactamente cuándo va a ocurrir, estos 19,28 gigas se van a ir yendo. Se van a ir yendo, pero se van a ir rellenando con otras cosas.
de estos 19,28 gigas, a pesar de lo que leas por ahí, cuando es algo purgable, quiere decir que el mismo sistema lo va a purgar, que no te tienes que preocupar. Eso sí, si estás buscando quién es el culpable de que haya, me lo invento, imagínate, 60 gigas de datos de sistema y en purgable tienes 60, ya sabes que prácticamente seguro los 60 gigas de datos de sistema están aquí en purgables y que hay poco que puedas hacer porque son datos que el mismo Mac va a eliminar por sí mismos. De hecho, hay mucha gente que tiene datos de sistema hoy 60 gigas y a lo mejor lo mira mañana con un poco de paciencia y esos 60 han bajado a 20, a 30. En cualquier caso, estos no son los que nos interesan, porque realmente acabarán borrándose por sí mismos. Entonces, ¿dónde están aquellos que nos interesan? Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Lo siguiente que quiero que mires es que vayas a ajustes de sistema, vamos a volver para atrás y nos vamos a ir todavía un poquito más para atrás, nos vamos a ir a compartir y aquí en compartir, fíjate cómo pone almacenamiento en caché y está desactivado. Si yo le doy a información, me dice almacenamiento en caché de contenido desactivado. Escúchame, el ordenador puede ir mucho más rápido si activas la caché de contenido. Esto quiere decir que, al igual que en un navegador la caché está activada por defecto y cuando entras en una página web la primera vez se guardan una serie de datos que luego, si vuelves a visitar la web, no hace falta que vuelva a cargar, en el ordenador, en el Mac, pasa exactamente lo mismo. Si tú activas la caché, las aplicaciones cuando se abran tardarán mucho menos en cargarse porque los datos principales ya los tiene almacenados de alguna manera en la memoria. Obviamente, lo que pasa es que esta caché ocupa mucho espacio. Fíjate, yo lo tengo desactivado, ¿vale? Pero si le doy a opciones, fíjate que me dice almacenamiento en uso ninguno. Tamaño de la caché, ojo, que puede tener tamaño ilimitado. Es decir, podría llegar a ocupar todo mi disco duro, 494 gigas. Ostras, lo primero que te digo es, mira a ver si lo tienes activado y si lo tienes activado, vete a opciones y mira a ver cuánto espacio tienes permitido como máximo a la caché. Y te digo una cosa, si lo desactivas tampoco pasa nada. ¿Por qué? Yo trabajo con la caché desactivada y a lo mejor es porque mi Mac es relativamente moderno y no noto mucha diferencia de rapidez, pero mis aplicaciones se cargan perfectamente. Entonces, yo desde luego desactivado. Ahora vamos a ver de todas maneras cómo borrar esa caché si ya la tienes activada y tienes espacio que te está ocupando. Entonces, hemos dicho la caché desactivada. Siguiente posible culpable de estos datos del sistema, las copias de seguridad. Puede haber copias de seguridad de Time Machine que se hayan hecho directamente en el disco duro en vez de en un disco duro externo y además hay otra cosa que hace Time Machine que se llaman snapshots que se guardan dentro del disco duro y que se pueden borrar porque no valen. ¿Qué son snapshots? Snapshots es como una imagen de cómo estaba tu ordenador en un momento determinado y eso se suele guardar en el disco duro. Entonces, yo le voy a dar a aceptar, vamos a cerrar ajustes del sistema y vamos a ver ahora dónde encontrar estas imágenes de Time Machine. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación Terminal. Si no sabes dónde está la aplicación Terminal, que está dentro de aplicaciones, pero te vas a la lupa y pones aquí Terminal, abrir y aparece esto. Bien, vamos a pegar tal cual, aparecerá una cosita gris aquí. Bueno, a mí me aparece aquí porque estaba haciendo pruebas, pero olvídate, a ti te va a aparecer aquí lo que sea, last login, bla, 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 tu nombre de usuario, el porcentaje y este cuadrito gris. Tal cual, donde está el cuadrito gris, tú pegas el texto que yo te voy a dejar encima de este vídeo, que es este. Tmutil espacio list local snapshot espacio barra. Y le damos a intro. Y lo que me está diciendo es que, fíjate, yo tengo todas estas snapshots, todas estas imágenes de cómo estaba mi ordenador el 10 de abril, el 9 de abril, el 8 de abril, bueno, lo que sea. Entonces, todo esto está ocupando espacio en el disco duro y no es tan evidente. O sea, no es tan evidente, quiero decir que tú no lo encontrarías por sí.
¿Cómo borramos esto? Que se puede borrar con seguridad. Esto no afecta a las copias de Time Machine que tú tengas en un disco externo. Es simplemente espacio que está ocupando esta imagen estática de cómo está tu disco duro en un momento determinado. A ver, también es verdad que si aquí te sale una lista de 200, puede que te esté ocupando mucho espacio. Yo, en una situación normal, ahora porque te estoy enseñando cómo hacerlo, pero en una situación normal yo no me preocuparía por estos archivos porque no pesan tanto. Pero en cualquier caso, no hay ningún problema en borrarlos. Es decir, para ir poco a poco buscando culpables de la situación. Entonces, ¿cómo borramos cualquiera de estas copias? Como te digo, hay todas estas, todas estas. Te voy a poner el ejemplo de una de ellas. Aquí pegamos este texto que te voy a dejar arriba, que pone tmutil delete local snapshots, y ves que aquí pone xxxx. Bueno, pues estas x las borras, ¿vale? Borramos las x, dejamos el último espacio y lo que hacemos donde estaban las x es copiar solamente donde pone 2024, 0409 y la hora hasta antes del punto, es decir, entre punto y punto, la cadena de números que hay, que básicamente es una fecha y una hora. Lo copiamos, Command C, me voy aquí al gris, Command V y ahora intro. Y ves que pone deleted local snapshot 2024 49 13 0 13 1. Si yo ahora le vuelvo a poner lo mismo, el tmutil list local snapshots, vas a ver cómo esa de arriba ya no aparece. Ves que la primera que aparece ya es 143604 en vez de la 130131 porque esa ya la ha borrado. Esto tendrías que ir uno a uno borrando todas estas capturas. Como te he dicho antes, no es lo más importante porque no ocupan muchísimo espacio, pero es que hay veces que las tenemos ahí acumuladas y sí que no valen para nada. Lo siguiente que tenemos que ver, aparte de estas posibles copias de seguridad, es estas posibles fotos, entre comillas, estáticas de cómo estaba nuestro disco duro en un momento determinado, es si tiene almacenada alguna copia de Time Machine dentro del disco duro, porque ahí sí que es verdad que nos ocuparía muchísimo más espacio. En mi caso yo sé que no tiene ninguna, pero no está de más comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? También dentro de terminal con otro comando. Te lo voy a volver a dejar encima del vídeo y lo único que tienes que hacer es copiarlo y pegarlo. Lo pego, pone tmutil espacio list backups y me dice no machine directory found for host, es decir, que no ha encontrado nada en esto que le he pedido, ¿no? En ningún backup de Time Machine dentro de mi disco duro. Si a ti te apareciera alguno, ¿vale? Te voy a dejar también arriba lo que tienes que copiar, al igual que lo hemos hecho con los snapshots, lo que tienes que copiar aquí para borrar la copia de seguridad de Time Machine que tengas en el disco duro. Ojo, ten cuidado a ver si vas a estar haciendo copias de seguridad de Time Machine en el disco duro. Esto es que ocasionalmente a lo mejor hay alguna que ha acabado ahí. Entonces, lo que pegas es esto y a continuación dejamos un espacio y pegas la ruta de la copia. La ruta de la copia será algo parecido aquí, pero vendrá el nombre de usuario, el sitio donde está y el nombre de la copia de seguridad. Te voy a dejar en el texto de arriba exactamente qué es lo que tienes que buscar. Te digo, nombre de usuario, barra, lugar en el que está, barra, fecha. En cualquier caso es muy parecido a lo que hemos hecho aquí, solo que en vez de copiar solamente la fecha, hay más cosas que copiar. Es como si fuera una ruta, una dirección en la que está esa copia. Como yo no tengo ninguna copia, no puedo borrar ninguna. Siguiente sitio en el que tenemos que seguir buscando nuestros datos del sistema. Cuando borramos una aplicación del Mac, ya sabes que todo el mundo dice, y es verdad, que con arrastrarla a la papelera está bien. Ya está borrada, no te va a dar más problemas, pero normalmente cuando borras una aplicación de esta manera, que es la sugerida y como lo hacemos todos, se van quedando archivos por detrás. Es verdad que son archivos que por sí mismos normalmente en la mayoría de los casos no ocupan mucho espacio, pero al final vamos sumando un montón de aplicaciones que instalamos en el Mac, luego por lo que sea borramos y van dejando datos perdidos. ¿Dónde buscar esos datos? Nos vamos a ir al Finder. Dentro del Finder tienes que hacer clic en IR. Cuando se haya desplegado el menú de IR, pulsa la tecla Alt u opción de tu teclado y te aparecerá Biblioteca.
Fíjate aquí, entre inicio y ordenador, como solamente está inicio y ordenador, y cuando pulso la tecla Alt aparece biblioteca. Bueno, pues pulsando la tecla Alt pinchamos en biblioteca, se abre la biblioteca y voy a poner esto aquí. Dentro de la biblioteca nos vamos a Application Support. Bien, aquí dentro de Application Support están todas las aplicaciones en teoría que tienes instaladas en el Mac o que has instalado en algún momento. ¿Qué tienes que hacer? Con un poco de paciencia, ir poco a poco mirando si todas estas aplicaciones las tienes instaladas. Por ejemplo, ClickUp la tengo, Coda la tengo, Crash Reporter, a ver, DaisyDisk la tengo, FaceTime, Gemini 2, por ejemplo, creo que ya la he borrado. Si Gemini 2 yo la hubiera borrado de mi disco duro, esta carpeta la puedo eliminar completamente. De hecho, si hago botón derecho del ratón, obtener información, vamos a ver rápidamente que ocupa 22 megas en el disco. A ver, no es muchísimo, pero ponte a sumar. Si seguimos bajando, iMovie, Logitech, Logitune, LogMeIn, que probablemente la haya borrado también. GoToMeeting, ¿ves? Esta, por ejemplo, la puedo quitar perfectamente. Es verdad que solamente ocupa 8K y tampoco es tanto, pero ¿ves cómo se van quedando MacWhisper, se van quedando cosas por detrás que tú no eres ni consciente de que están ahí? OpenVR, Poedit, que tampoco la tengo ya, y son 78K. Bueno, al final, como ves, tampoco es que sean mucho, pero sí que es verdad que poco a poco van ocupando sitio, este 8,8 megas, y al final puedes acabar sumando un montón. Específicamente dentro de esta carpeta hay algunas que puedes borrar completamente con tranquilidad, como por ejemplo, que pone cachés. Estas cachés es lo que te he dicho antes, mi Mac no tiene activado la opción de guardar caché para el Mac, pero sí que cada una de estas aplicaciones va guardando poco a poco sus datos. Estos datos los puedes borrar con tranquilidad, porque automáticamente cuando abres la próxima vez la aplicación tardará un pelín más en cargarse y luego poco a poco los irá creando. Si nunca la has borrado, ojo, la carpeta no, el contenido. Si nunca has borrado el contenido de cachés, probablemente tengas aquí un montón. Esta carpeta pesa, ojo, 770 megas. Ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, aquí en caché puedes borrar todas estas carpetas, no pasa nada. Si no tienes problema de espacio, yo tampoco la tocaría. Pero si tienes problema de espacio, la carpeta cachés, no la carpeta, el contenido, lo puedes borrar sin problema porque estas aplicaciones volverán a crear su caché cuando las abras. Puede que vayan un poco más lentas las primeras veces, pero puedes reclamar este espacio disponible. Importante también, dentro de Application Support, si bajamos, tenemos una carpeta que se llama Mobile Sync. Bien, esta carpeta puede tener gigas y gigas y gigas desperdiciados. ¿Por qué? Porque tiene dentro una carpeta que se llama Backup. Yo la tengo vacía porque limpio de vez en cuando, pero aquí puedes tener almacenadas 200.000 copias de seguridad de iPhones antiguos, iPads antiguos, cualquier cosa que hayas conectado alguna vez al Mac. Entonces, entra en Backup, mira a ver el nombre de las copias de seguridad que tengas aquí, pondrá el dispositivo y la fecha, y a lo mejor te encuentras con que tienes un dispositivo que tiene una copia de seguridad de hace 5 años. Eso sí, asegúrate de que no la vas a necesitar. Igual es la única copia de seguridad disponible que tienes, una única copia. Pero si de un mismo dispositivo tienes 5, borra las 4 más antiguas, porque además estas copias suelen ocupar muchísimo espacio en el disco duro. Una vez que hayas llevado toda la papelera, por supuesto, botón derecho del ratón, vaciar papelera, vaciamos papelera y verás cuánto espacio sigues teniendo o tienes disponible. Obviamente, después de todo esto, lo siguiente que deberías hacer es comprobar cuánto espacio siguen teniendo los datos del sistema. He ido a lo menos obvio, pero hay cosas más obvias que por supuesto tienes que hacer, y es ir, por ejemplo, a la carpeta de descargas. Dentro de la carpeta de descargas, vete aquí a este icono que hay con varios cuadritos y dile que quieres que te ordene todo por tamaño, de manera que veas que te vas a encontrar carpetas o archivos que a lo mejor pesen gigas en descargas y que los tengas ahí y no te hayas dado cuenta de que están ocupando muchísimo espacio. Esto mismo lo puedes hacer en aplicaciones, irte a aplicaciones y ordenarlas por tamaño y ver qué aplicaciones están ocupando más espacio dentro de tu disco duro. Como te digo, a lo mejor tienes una aplicación que está ocupando muchísimo espacio pero la necesitas, pero en cualquier caso
Esto es una labor de investigación, es una labor de, con calma, ir poco a poco analizando qué archivos pesan mucho y son prescindibles, bien porque no los uses más, alguna aplicación, alguna descarga, alguna carpeta, o bien porque estén escondidos y hasta ahora no los hayas visto. Así que esta es la manera manual de reconocer qué espacio está ocupando todo este contenido y borrarlo de manera racional y sabiendo exactamente qué estás borrando y por qué. En el próximo capítulo te hablaré de opciones automáticas que te permiten hacer esto mismo. Espero que este te haya gustado, nos vemos en el siguiente, un saludo y muchas gracias.